Hola, ¿qué tal? Yo soy Alexander y una semana más os doy la bienvenida a Palabra del Lector, este espacio que, como siempre digo, he creado para hablar de libros. Otra semana más que me salto el resumen express del miércoles, pero es que continúo leyendo la misma novela, que no es otra que El Conde de Montecristo. Es una novela que me está encantando, que me parece súper entretenida y que me está sirviendo para hacer un poco de músculo, porque pesa bastante en esta edición que yo tengo. Tengo que decir que he avanzado bastante, creo que voy por la página 700 y pico, aunque todavía me queda un buen trozo por leer, de lo cual me alegro porque, como digo, estoy disfrutando bastante de esta lectura, que ahora mismo además monopoliza todo mi tiempo lector. Y casualmente el otro día, leyendo unos artículos en internet, descubrí que hay un síndrome, el síndrome de enclaustramiento, que también se conoce como el síndrome del Conde de Montecristo, porque aquí hay un personaje que padece y representa los síntomas derivados de este síndrome. Y es que uno se da cuenta de que muchas filias, muchas fobias, muchas querencias, muchas obsesiones y trastornos tienen un referente en literatura. Y no hay que escarbar demasiado porque normalmente los encontramos en títulos muy conocidos como este de aquí. Y es que cualquier cosa que nos pase a nosotros ahora mismo o que veamos que está ocurriendo a nuestro alrededor ya la ha ocurrido anteriormente a un personaje literario y que además se caracterizan por ello y que seguramente lo reflejan mucho mejor y sea más fácil para nosotros de entenderlo que cuando lo vemos a nuestro alrededor. No es de extrañar, por tanto, de que muchos de estos síndromes toman su nombre de los personajes literarios que ya lo han padecido y ya lo han representado previamente. Ya mencioné en su momento el bovarismo, el síndrome de Madame Bovary cuando hablé de esta novela, o el síndrome de Fortunata cuando leí Fortunata y Jacinta. Incluso aunque no sea un síndrome como tal, hablé del efecto Buddenbrook, que es un término acuñado en el ámbito empresarial para aludir a la descomposición de una empresa familiar según se van descendiendo los escalones generacionales y que hace referencia, por supuesto, a la obra de Thomas Mann. Como digo, pensando en ello me vienen a la cabeza un montón de ejemplos más relacionados con personajes y títulos o novelas muy conocidas, y hoy voy a aprovechar para hacer un repaso rápido por alguno de ellos. Ojo, lo hago con la única intención, como es habitual en este canal, de repasar varios títulos, de hablar de algunas novelas, de recomendarlas, más allá de meterme en explicaciones en términos técnicos, porque ni soy un profesional de la psicología ni de la psiquiatría. Y comienzo con un autor cuyos personajes han dado nombre a más de un síndrome. En la construcción de sus personajes, este autor refleja su conocimiento, no sé si de la psicología, pero por lo menos sí del comportamiento humano. Dicen los entendidos que en su obra se pueden encontrar hasta 700 referencias a la medicina de aquella época. También aclaran que no necesariamente tenía que poseer unos conocimientos en psicología ni psiquiatría, ni conocer la base biológica de los trastornos que refleja, porque de hecho muchos de ellos fueron diagnosticados tiempo después, pero sí que por lo menos se ve que era una persona muy observadora y muy curiosa. No sé si lo he dicho, pero estoy hablando de William Shakespeare. Y comienzo con una de las obras más conocidas de Shakespeare, Otelo, y con el síndrome que deriva de esta obra, el síndrome de Otelo, también conocido como celotipia. Ese es un síndrome relacionado con el amor posesivo y con la obsesión por la idea irracional y enfermiza de los celos. Quien padece este síndrome lo manifiesta, entre otras cosas, con su obsesión por buscar pruebas que demuestren que su pareja le está siendo infiel, duda y rechaza cualquier explicación que venga de su pareja que desmonte esta creencia y puede llegar incluso a una conducta violenta y humillante hacia su pareja. Y es que si habéis leído Otelo, seguramente os habéis percatado de muchos aspectos que aparecen en la historia. Es una obra que gira en torno a los celos, a los efectos nefastos que estos tienen sobre las personas y a las consecuencias que derivan de estos celos. Cuando comenzamos a leer esta obra, conocemos a Otelo, que es un general de Venecia que tras sus éxitos en algunas batallas es nombrado gobernador de Chipre. Se casa con Desdémona, la hija de un rico veneciano. Ambos están muy enamorados, él de su dulzura, ella de su fortaleza, pero entra un tercer personaje en el juego, Iago, un subordinado de Otelo,
que quiere acabar con este y para ello utiliza los celos, alentar así sus inseguridades. A partir de este momento se irán sucediendo una serie de acontecimientos que derivarán en una monumental tragedia. Pero como he dicho al principio, el síndrome de Otelo, no es el único trastorno vinculado a la obra de Shakespeare, porque veremos también que existe el síndrome de Ofelia relacionado con un personaje de Hamlet, y que existe también el complejo de Lear, relacionado con la tragedia del rey Lear. Pero no voy a profundizar en ello si os interesa buscar la información, porque voy a pasar a otros personajes. Atento ahora, porque si has cumplido los 30 o incluso los 40 ya y te sigues comportando como un niño, si tienes miedo a los compromisos, si no te responsabilizas de tus actos, incluso culpas a los demás de aquello que te sale mal, si tienes la autoestima baja, si eres inseguro, si te da miedo la soledad, si sientes una gran necesidad de atención, puede que sufras el síndrome de Peter Pan. Quizás sea un poco absurdo a estas alturas hacernos esta pregunta, pero ¿quién es Peter Pan? Es el protagonista de la obra más conocida de James Matthew Barrie. En este cuento encontramos a los Darling, un matrimonio que vive con sus 3 hijos, Wendy, John y Michael, y una peculiar niñera. Y es una familia que vive en perfecta armonía hasta que una noche aparece en la habitación de los niños Peter Pan. Este personaje, Peter Pan, comenzará a visitar a estos 3 niños cada noche. Él es un niño muy peculiar que se niega a crecer porque considera que cuando uno se hace adulto se hace aburrido y pierde totalmente la imaginación. Y es fácil que si uno analiza el trasfondo de este personaje lo encontremos más trágico de lo que en su momento lo planteó Disney. Porque se dice que las personas que puedan sufrir ese síndrome, pese a que aparentemente parezcan felices y despreocupadas, no dejan de ser adultos atrapados en nunca jamás. Curiosamente, sin salirnos de este cuento del universo de Peter Pan, encontramos otro síndrome que se llama síndrome de Wendy, que hace referencia a aquellas personas que necesitan sentirse aprobadas continuamente, satisfacer a los demás por miedo al rechazo. Estas personas se suelen sentir imprescindibles, tienen la necesidad continua de agradar y hacer feliz a los demás, no delegan, se disculpan constantemente por aquello que hacen mal. En el caso de la vida en pareja, llegan a asumir un papel más paternal o maternal que de pareja. Y es que en el mundo de los cuentos y en sus personajes encontramos unos cuantos casos más. Por ejemplo, el complejo de Cenicienta, que hace referencia a la dependencia emocional. Es un síndrome que se da cuando alguien vive en pareja y siente que es incapaz de ser y de vivir de manera independiente y autónoma. Eso les lleva a idealizar a su pareja como el príncipe azul y a considerar que no pueden ser felices más allá de la vida en pareja. Hay un síndrome, un trastorno muy curioso que se llama de Klein-Levin, que también se conoce como el síndrome de la bella durmiente, un trastorno de origen neurológico en donde se dan episodios de sueños excesivos. Alguien se puede quedar dormido más de 20 horas seguidas, incluso se pueden alargar estos episodios durante días, incluso semanas. Hay otro síndrome que quizás sea más fácil de relacionar, que es el síndrome de Blancanieves, relacionado con el tan famoso espejito mágico que poseía la madrastra de Blancanieves y que está relacionado con aquellas personas que han superado la mediana edad y que no están de acuerdo, no están conformes con el reflejo que reciben del espejo. Los hombres y mujeres que desarrollan este síndrome ven a los jóvenes como sus enemigos porque son sus competidores y porque son los culpables de minar su autoestima. Y vamos ahora con un síndrome cuyo nombre deriva de la obra de Mark Twain, que no es otro que el síndrome de Huckleberry Finn. Este síndrome, que es una construcción de la psicología popular, no sé si realmente se trata como un problema en psicología y en psiquiatría. Hay quien considera que el síndrome de Huckleberry Finn es un mecanismo de defensa que desarrollan aquellas personas inteligentes que han sufrido un rechazo de sus padres, que sufren baja autoestima y depresión. Y es que para ello tenemos que conocer a este personaje de Mark Twain. Ya apareció, ya le conocimos en las aventuras de Tom Sawyer, pero después tendría sus propias aventuras, en las aventuras de Huckleberry Finn, y en él vemos cómo se embarca en una aventura a través del río Mississippi junto a su amigo Jim,
Él quizás buscando un sentido a su vida y su amigo Jim buscando la libertad, intentando escapar de la esclavitud. A diferencia de Tom Sawyer, que cuenta con un entorno familiar un poco más tranquilo, en el caso de Huckleberry Finn vemos que está abandonado, que su padre es bastante cruel con él y que quizás esto pueda ser el motor de sus travesuras. Comento rápidamente también un síndrome que me ha llamado mucho la atención porque no lo conocía, que es el síndrome de Alicia en el País de las Maravillas. También se conoce como micropsia. Este síndrome hace referencia a una distorsión de la percepción visual. Aquella persona que lo padece vea las cosas de un tamaño anormal, sobre todo relacionadas con los miembros de su cuerpo. Obviamente este concepto de las percepciones visuales tiene mucho que ver con la obra de Alicia en el País de las Maravillas, que a propósito es una obra que yo no disfruté del todo, que cuando la leí no acabé de congeniar con ella. Y quizás un poco relacionado con el síndrome de Peter Pan y el síndrome de Blancanieves, tenemos otro síndrome que deriva de una de mis obras preferidas, que es el síndrome de Dorian Gray. Un síndrome relacionado con la autopercepción y en este caso toma el nombre de la conocida obra de Oscar Wilde, El retrato de Dorian Gray. Si habéis leído esta maravillosa novela, seguramente intuís por dónde van los tiros, y es que este síndrome está relacionado con la autopercepción y sobre todo con el envejecimiento. Y es que este síndrome no deja de ser un fenómeno cultural y social muy relacionado con el mundo de las apariencias. No solamente un rechazo al envejecimiento físico, porque también esto lleva acarreado un rechazo al proceso de maduración emocional. Síntomas que pueden desvelar que una persona sufre este síndrome y que además son muy habituales actualmente: dismorfofobia, como he dicho, miedo a que nuestro cuerpo se deforme, la obsesión por los procedimientos que llegan a cambiar el aspecto físico, el consumo desmedido de fármacos que ayudan a retrasar los síntomas del envejecimiento, trastornos de ansiedad, conductas autodestructivas. Y es que en el fondo, detrás de todos estos síntomas y detrás de este síndrome se esconde una persona aterrada. Oscar Wilde publicó esta obra en 1890 bajo la sombra de la controversia y en ella reflexiona sobre temas como el arte, la estética, la vanidad, el narcisismo, la moral, pero sobre todo merece mucho leer esta obra porque en ella vamos a encontrar un claro ejemplo del talento, de la capacidad artística y la visión creativa del autor. Podría seguir hablando de síndromes que se representan en la literatura y que toman su nombre de ella, porque hay otros ejemplos muy conocidos además como el complejo de Edipo, el síndrome del barón Munchausen, el síndrome de Ana Karenina, el síndrome de Rapunzel, el síndrome de Stendhal y seguramente me dejé por ahí muchos otros. Porque hasta aquí este vídeo, hasta aquí este repaso por estas obras de las que han derivado nombres para unos síndromes. Recomiendo la lectura de todos estos títulos que he mencionado, incluso de Alicia en el País de las Maravillas, aunque sea una obra que yo no disfrute tanto. Y como siempre digo, llegados a este punto, os doy las gracias por haberme acompañado durante estos minutos. Yo me despido e intentaré venir la semana que viene con un nuevo vídeo para comentar. Hasta entonces, muchas gracias y espero que disfrutéis de vuestras lecturas.